Regresamos a Argumentos, gracias a todos los que están en sintonía de este espacio a través de la señal de Globovisión. Continuamos con la entrevista al profesor Luis Crespo, economista, quien nos ha venido pues comentando sobre el panorama político y económico nacional, las perspectivas que en materia económica se abren para Venezuela, solo que hasta el momento, en este primer trimestre del año, hay cifras ya también del Banco Central de Venezuela respecto a la inflación, y los venezolanos lo hemos sentido, si bien están todas estas informaciones, estos titulares que son positivos y que nos hablan de esperanza, de que en mediano y largo plazo la situación podrá sentirse mejor. La verdad es que en la actualidad, en el momento en el que estamos en esta entrevista, el venezolano siente que su situación no ha mejorado y que incluso ha empeorado con el tema de la inflación. Pues a la hora de ir a adquirir alimentos de la canasta básica, pues resulta que nos alcanza menos el dinero. Sí, en este momento el salario mínimo en Venezuela significa 0,28 centavos de dólar. Si tú le incorporas las bonificaciones que se les da sobre todo a los trabajadores del sector público relacionadas con el bono de guerra y el bono de alimentación, estaríamos hablando de un ingreso de aproximadamente 191 dólares y una canasta alimentaria que puede estar rondando, según la cifra del Senda, por encima de los 600 dólares. O sea, hay un rezago, hay una brecha entre las necesidades de la familia y lo que ingresa. Y es un tema que hay que atender, más aún en este contexto donde las expectativas y los escenarios económicos son favorables. Por eso, en particular, soy de los que cree que la recuperación del salario en este momento es una posibilidad. Así como hay tareas pendientes relacionadas con una política antiinflacionaria, disciplina fiscal, la necesidad de sanear las cuentas públicas, la necesidad de revisar las finanzas públicas y optimizarlas, y a su vez la reinstitucionalización o que el Banco Central retome su autonomía, es lo que va a permitir de construir una política monetaria que pueda coadyuvar a los equilibrios monetarios y poder combatir el tema de la inflación y además construir una política cambiaria. Aquí hay unas tareas pendientes en política económica en esta coyuntura que hay que trabajar. Política cambiaria, política fiscal y política monetaria, que las tres van a dar respuesta al tema inflacionario, a la espiral del tipo de cambio y pueden de una manera u otra generar un contexto favorable. Hay condiciones, además, el levantamiento de sanciones al Banco Central y la posibilidad de avanzar en entendimientos con los organismos internacionales, puede ser el Banco Mundial, el BID, la Caja, el Fondo Monetario Internacional, abre fuentes de financiamiento para la economía venezolana y así poder construir una política económica que pueda contar con esos fondos para tomar las decisiones correspondientes en las políticas que hemos descrito. Ahora, falta menos de una quincena para el 1 de mayo y los anuncios por el Día del Trabajador que mantienen expectante a la población venezolana. Cuando se habla de un salario responsable, ¿a qué cree usted que se refiere la presidenta encargada? En un principio, algunos economistas estimaban que podría tratarse de aumentar las bonificaciones, pero ella pues lo ha dicho, que del salario también se realizará un aumento. Han dicho que hasta el momento la situación actual, si bien hay perspectivas positivas, todo responde a un proceso. Según los datos que tenemos, ¿de cuánto cree, profesor, según sus cálculos, apreciaciones, estudios, que podría en estos momentos darse un aumento del salario? Entendemos que también hay unas leyes que deberían estar en discusión, como han mencionado diferentes economistas, pero ¿qué podría estar planteado de acá al 1 de mayo? Mira, algunos economistas tienen una opinión, Hay muchas hay visiones. diversas visiones. Yo soy de los economistas que creen en el salario, porque en el salario se resume el valor del trabajo, y el trabajo es la acción creadora de valor en las economías y es fundamental su remuneración. Así como cuidamos la salud financiera de las empresas en términos de su utilidad, su beneficio y su optimización, el otro factor que coadyuva y aporta a la economía son los trabajadores, y el valor de su trabajo se expresa en los salarios, en su remuneración. Creo que sí, pasamos años muy difíciles en la economía venezolana, en un ciclo de depresión y un ciclo de hiperinflación, que se destruyeron factores productivos, pero de ese ciclo salimos en el 2021 y la economía entró en un periodo de recuperación y donde los ingresos fiscales
aumentaron. De hecho, el Banco Central publicó hace 2 semanas su balanza de pago, que no la publicaba del 2019, y ahí quedó tácito que los ingresos, al menos de exportaciones petroleras, estuvieron creciendo. Y entonces allí en ese escenario es posible el inicio de la recuperación del salario. O sea, yo en particular creo que un salario que inicie en $200, saneando las finanzas públicas, puede ser afrontado en este contexto ¿Cómo saneando las económico. finanzas públicas? ¿Qué habría que hacer en Bueno, este yo momento creo para que poder aquí, llegar el 1 de mayo, que es en pocos días, a claro, este salario? es lamentable que de aquí al 1 de mayo no podamos sanear las políticas, las Ujú. finanzas públicas, pero es una tarea la que hay que asumir. Los paralelismos fiscales. Aquí hay paralelismos en todas las estructuras públicas del país. Eso hay que sanearlo, hay que optimizar el uso de esas finanzas. Pero en definitiva, yo creo que se puede iniciar ese proceso de recuperación estableciendo algunos mecanismos en esta coyuntura. Para el 1 de mayo, bueno, el gobierno ha tenido mucha discrecionalidad sobre esto, pero creo que tiene, si va a hablar de responsabilidad, una responsabilidad con los trabajadores y la familia de iniciar la recuperación del salario. De no ocurrir un aumento de salario el 1 de mayo, estaría significando la desaparición del mismo, que ya tiende a cero, pero además se liquidarían los activos que poseen los trabajadores, que son inherentes al salario, prestaciones, cajas de ahorro, vacaciones y todo lo que se deriva de los mismos que son los activos significativos. Pero es fundamental que se asuma un debate responsable en este país. Sobre las modificaciones de ley, las presentan ahorita, en esta coyuntura, en estos momentos, pero pudo haber sido una importante iniciativa hace 4 años, cuando se estaban en momentos muy complejos. Y si los empresarios o quienes tienen esa propuesta, bueno, que vayan a la Asamblea Nacional y por iniciativa legislativa presenten el cambio de la ley, pero que no lo coloquen en la mesa como un mecanismo para no permitir el avance de la discusión de la recuperación del salario en el país. Actualmente es viable, más allá de la bonificación, un aumento, digamos, modesto para las estimaciones que tienen los trabajadores. O, otra cosa es lo que mereceríamos los trabajadores, que según la Constitución debería corresponder a la canasta básica, el salario mínimo. Si tú Solo tomas que nos las, indican que hasta ahora es imposible hacerlo por la situación país, pero si, deberíamos caminar hacia eso. Pero también mencionaba la presidenta encargada que esto va a ser de forma progresiva. Si tomamos en consideración las cifras del CENDAS, que nos ubica la cesta alimentaria por encima de 600, y la básica sería 1.200, eso no lo soportaría la economía. Es más, $600 las finanzas públicas no lo soportarían, y ahí Sí, mi actuación responsable, por eso hablo de un claro. monto de inicio y de recuperación y que constantemente se revise, porque las perspectivas de aumento de los ingresos petroleros, saneando las finanzas públicas, revisando las cifras de empleados, sincerando las cifras de empleados públicos, revisando el tema de los jubilados y pensionados, puedes obtener valores óptimos en la economía venezolana. Bien, tenemos que ir a una pausa. Al regreso también estaremos escuchando otras visiones. Tomás Socias, analista político económico, también nos las compartirá. Haremos un enlace con él y regresamos a la entrevista con el profesor Luis Crespo. No se aparten, ya volvemos con más.